Orlando Bloom está prácticamente confirmado para regresar en su icónico papel de Legolas en la nueva película de El Señor de los Anillos, que se estrenará en 2026. Bienvenidos una vez más a Leyendas de la Tierra Media. Mi nombre es Santiago Moretti. Antes de comenzar con la noticia del día, queremos agradecerles a todos ustedes por el apoyo que nos brindan continuamente. Además, los invitamos a unirse a nuestro nuevo grupo de Facebook, donde podrán compartir memes, historias y noticias sobre el Legendarium de Tolkien. Así que no se lo pierdan. Y ahora, sin más, continuemos con esta emocionante noticia. Hace tan solo unas horas, la revista Variety entrevistó a Orlando Bloom y le preguntaron si estaría interesado en repetir su papel de Legolas en los futuros proyectos de El Señor de los Anillos. A esto, Bloom respondió con gran entusiasmo. Esas películas son una maravilla del cine. Si Peter Jackson necesita ayuda, no lo dudaría ni un segundo. Yo saltaré por él. Fue quien impulsó mi carrera y siempre estaré dispuesto a devolverle el favor. Con la tecnología actual y la IA, se puede hacer cualquier cosa, así que veremos qué pasa. Es importante recordar que El Señor de los Anillos fue la película que catapultó a Orlando Bloom al estrellato, y el propio actor reconoce el impacto que tuvo en su carrera. Su agradecimiento hacia Peter Jackson es palpable y ha dejado claro que está dispuesto a colaborar nuevamente con él en futuros proyectos. De hecho, fue Orlando quien sugirió la incorporación de Legolas en las películas de El Hobbit, pues mientras grababa El Señor de los Anillos, se convirtió en un gran admirador de la obra de Tolkien. Pero esta no es la única revelación que nos ha dejado Bloom. También nos confirmó que ha estado en conversaciones con Andy Serkis, quien dirigirá una de las próximas películas de la franquicia. Bloom comentó que Andy le ha informado que todos estos nuevos proyectos aún están en la fase de preproducción, pero que ya se está gestando algo grande. La noticia ha generado tanto críticas positivas como negativas. Entre las críticas más frecuentes, algunos detractores mencionan la edad avanzada de los actores originales, argumentando que podría ser difícil verlos nuevamente en roles tan físicos y llenos de energía. Sin embargo, tal como comentó Orlando Bloom, la tecnología actual, específicamente el uso de la inteligencia artificial, permite superar estas barreras. No olvidemos que Peter Jackson es copropietario de Weta Workshop, una de las principales compañías de efectos digitales y prácticos en Hollywood, responsables de efectos visuales revolucionarios. Con este equipo detrás, podemos estar seguros de que cualquier desafío, como el rejuvenecimiento de los actores, será abordado con maestría. Y los avances en tecnología permiten hacer esto de una manera mucho más convincente que en años anteriores. Hasta ahora, los actores que prácticamente están confirmados para estos nuevos proyectos incluyen a Viggo Mortensen, Ian McKellen y el propio Orlando Bloom. Sin embargo, también han surgido rumores sobre otros actores que han expresado su interés en regresar, como Elijah Wood y Cate Blanchett, lo que ha generado aún más emoción entre los fanáticos de la franquicia. Por otro lado, hay fuertes especulaciones de que otros personajes queridos podrían hacer apariciones especiales o cameos, aunque sea brevemente, para darle un toque nostálgico a las nuevas películas. Algunos de los nombres que más se mencionan incluyen a Bilbo, los 4 icónicos hobbits, Boromir e incluso Gimli. Esto plantea una pregunta emocionante. ¿Podríamos ver de nuevo a la comunidad del anillo reunida en la pantalla grande? Solo imaginarlo ya emociona a los fanáticos de todo el mundo. Hasta ahora, como hemos mencionado antes, las próximas películas confirmadas incluyen La Guerra de los Rohirrim y La Cacería de Gollum, ambas previstas para traer de vuelta el épico universo de Tolkien. Sin embargo, los rumores no terminan ahí. Con declaraciones recientes de Ian McKellen y Orlando Bloom, parece claro que habrá más proyectos en desarrollo, aunque aún no se han revelado detalles concretos. ¿De qué otras historias creen que podrían tratarse? Nos encantaría leer sus teorías en los comentarios. Una cosa es segura, Warner Bros. Está preparando una jugada maestra que sin duda está causando preocupación en Amazon. Mientras Warner y Peter Jackson se enfocan en crear historias que honran el legado de Tolkien y la visión cinematográfica que lo consagró, el contraste con la serie de Los Anillos de Poder de Amazon es cada vez más evidente. La serie de Amazon fue duramente criticada por su falta de coherencia y respeto hacia la obra original, y este regreso a lo auténtico y fiel promete dejar aún más en evidencia esas debilidades. Antes de despedirnos, les recordamos que, en Leyendas de la Tierra Media, hemos estado cubriendo todas las noticias relacionadas con
La cacería de Gollum y otras películas en desarrollo. Les dejaremos los enlaces a nuestros videos completos en los comentarios para que puedan ponerse al día con todo lo que está ocurriendo en el mundo de Tolkien. Con esto, nos despedimos por ahora. Mi nombre es Santiago Moretti y como siempre, que Eru Ilúvatar los proteja en su misión. Hasta la próxima, viajeros.